¿Sabe cuál es el problema de que haya gente pobre no solo en México sino en el mundo? Que en los momentos en los que se han dado diversas crisis de talla mundial como la pandemia actual, las personas que terminan pagando el precio más caro son los mismos que no tienen la posibilidad económica de enfrentarla. Esto pasa en todo el mundo, pero hoy nos centraremos solamente en México, que según para muchos expertos es el peor gobierno de la historia de nuestro país. Y aquí el principal problema. En las estadísticas que les estoy mostrando pueden ver cómo, según estos datos, la pobreza desde años anteriores, podríamos decir sexenios, ha ido disminuyendo drásticamente. Eso quiere decir que los gobiernos anteriores han hecho bien su trabajo y han combatido tanto la pobreza como la desigualdad social, la delincuencia en general. En la siguiente tabla se puede ver cómo el gobierno actual, su crecimiento económico ha sido muy bajo. No superó al gobierno anterior, que según para muchos expertos fue el mejor de todos. Este gobierno va a la declive, tanto en materia económica como de salud, infraestructura, programas sociales y por supuesto la actual pandemia, el coronavirus COVID-19. Por lo que se puede decir que el presidente no tiene la capacidad intelectual ni liderazgo para llevar a cabo acciones que puedan ser efectivas ante la crisis actual. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente estamos cerca del número estadístico que reflejan los datos proporcionados por los expertos y los medios de comunicación? En momentos de crisis, lo correcto sería culpar de todo al gobierno en lugar de meternos a nuestras casas. Yo soy un mexa más y te doy la bienvenida a un debate sobre nuestra situación actual. Así que ponte cómodo y lo dialogaremos. Se dice que las estadísticas sirven para hacer un conteo más preciso y masivo sobre diversas ramas. En este caso hablamos de pobreza. ¿Tú cómo sabes cuánta pobreza hay en el mundo? ¿Los cuentas uno por uno? ¿Vas hasta sus casas, comunidades rurales, vecindarios, favelas? ¿O simplemente cuentas a unos pocos y a los que están en las fronteras de los pueblos? Y luego sacas tu lado matemático y haces un cálculo de área encerrando a la población en un cuadro. Quizás pones el resultado hipotético en una gráfica y estimas que son casi 500,000 personas que viven en situación de pobreza. Tú dime en los comentarios cómo es la manera adecuada de hacerlo. Sé que existe el INEGI y que manda a personas a realizar censos, a llenar datos, pero ese es el punto, que esa gente empatiza con la pobreza. Es gente que quizás viven en la misma situación y están ganando un salario, se las ven duras en la vida. Yo te pregunto, a ti como político o persona adinerada, ¿sabes a qué me refiero? Si tú te atreverías a ir a los barrios más pobres de la ciudad, a corroborar tu estadística y a ver si realmente somos 500,000 personas, ¿te atreverías a meterte a las zonas rurales marginadas de la República Mexicana, no solamente en la orilla de los pueblos o en las plazas bonitas y turísticas? Te estoy hablando de gente que literalmente vive en la sierra, adentrados en la jungla. Ustedes quizás no tenían ni puta idea de que hay comunidades tan perdidas que tienes que usar un burro o caballo para meterte todavía más y llegar a comunidades súper escondidas, en donde los carros ni de broma van a pasar. Una vez escuché la estupidez de que Ricardo Anaya quería usar una aplicación llamada blockchain para combatir la corrupción. Y era una novedad que algo así se pudiera hacer realidad y que Anaya era un chingón, etcétera, etcétera. Me llenó de mucho coraje, no solamente la estupidez de tener a una persona que quiere ser líder y que tenga iniciativas como esas, sino también gente que es estúpidamente ignorante y lo apoyaba. Ahí es cuando les pregunto a muchos de ustedes, ¿realmente creen que a la población de esas comunidades rurales requieren una chingada aplicación para combatir a la corrupción? Siquiera saben si esas personas conocen lo que es un celular, el internet, las redes sociales. Cuando no conocen la situación tan pobre en la que viven muchas personas, es fácil decir mamadas porque están mirando para otro lado. Ellos siempre le han apostado por las inversiones de los ricos, mientras que la gente pobre sea la mano de obra de las empresas. Y pues, ¿qué importa?
y muchas de ellas, desafortunadamente, son gringas. Entonces, yo les voy a dar una estadística que para mí, desde mi perspectiva, es una de las más realistas. La mayoría de la gente que hace sus encuestas de aprobación al gobierno actual es gente de la oposición. Y encuestan solo a una pequeña parte de la población. La mayoría de la gente que está con Obrador son gente pobre, que vive muy lejos en los pueblos, o gente anciana que en su mayoría no saben cómo o de plano no les interesan las redes sociales. Otros, pues en este caso son los jóvenes millennials, que están donde estén sus familias, porque viven derrimados con la suegra, o ya embarazaron a la Brittany y solamente le echan caca a Andrés Manuel porque es el cotorreo del día de hoy. Siempre ha sido así. Hacer memes a lo bestia sobre los presidentes y burlarse de todas las acciones de los gobiernos, aunque no sepan ni de qué tema se está hablando. Quizás no sabían que hasta hace unos pocos años entró la tecnología, y como no estudian y todo les da a su mamá, pues ya son mayoría esa población joven, que creen que desde siempre existió el internet y los medios de comunicación. Y la más importante de la población, en este caso de la estadística, es la clase media alta. Esa, miren, es esta la que más se le avienta a Andrés Manuel. No porque sea un mal presidente, sino que la mayoría de esta población es burócrata y se ha logrado posicionar en esa clase media alta y millonaria a raíz de obtener puestos del gobierno y de muchísimas dependencias igual del gobierno, en cargos muy altos y ganando de un momento para otro sueldos demasiado altos para los que era su función. Ya sabemos cómo funciona esto. Ese dinero no salía si no había actos de corrupción, porque de esa manera se le exprimía dinero a la población, y pues las ganancias eran tan altas que se podían dar el lujo no solo de gozar de sueldos de miles, sino la oportunidad de meter a su propia gente de confianza y así crear más intereses corruptos y una comunidad más grande de rateros de cuello blanco. La mayoría de esa gente perdió demasiado, literalmente, porque imagínate llevar años de ganar mucho dinero en cantidades demasiado altas y de un momento a otro, así como ganaron, recibir hasta los despidos de su trabajo por no comprobar que entraste legalmente ahí, o que tenías nóminas fantasma presumiendo que tenías gente trabajando en tus oficinas y cobrando esas nóminas con mucho dinero, o simplemente porque eras hijo, pariente, vecino, amigo, novia de algún burócrata que era director del ISSSTE, o te hacía favores porque era policía federal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente es la misma que marchó en la llamada Marcha Fifí. Esa gente son los medios de comunicación que vieron que ya no podían evadir impuestos y vieron recortes en su plantilla y en sus presupuestos. Es la misma que exige que se atienda la economía en inversiones de gringos, porque piensan que es ridículo darle el dinero a mugrosos vagos, a población pobre, que hasta quizás sean los hijos de algunos de tus empleados en tus negocios, con nombres gringos y en las colonias más caras de la ciudad. Y tú como jefe los trapeas por los suelos y les das un sueldo mierda y solamente te aguantan porque tienen que llevar dinero a la casa y darle estudios al morro para que no se vuelva un delincuente y después acose, asalte o viole a una de tus hijas o hijos fresas. La mayoría de esas personas no las culpo. Sé que perdieron no solo mucho dinero, sino también se dieron cuenta de que nada es absoluto en esta vida. Todo ocurre relativamente conforme tú vayas moldeando esa vida. ¿Y a qué punto llegamos? A que jamás imaginaron que a ese tigre llamado México, al que le pusieron el pie en el cuello durante muchísimos años, ya no lo está más, y que al final las cosas caen por su propio peso, y que el mundo es tan impredecible que aquel viejo al que muchos años miraban hasta con miedo, al que estuvo lleno de escándalos durante años, al que fue saboteado e incluso menospreciado por el mismo pueblo, incluso aguantó y todos estos años estuvo luchando por llegar al poder, porque él sabía que el pueblo iba por mal camino. Y aunque digas que tal vez el país nunca estuvo peor, déjame decirte que mucha gente
y a gente anciana murió sin ver realidad este suceso histórico. ¿Cómo era posible que durante muchísimos años tus propios familiares estuvieran sufriendo y tú simplemente te estás quedando con sus terrenos y se están disputando los testamentos, dispuesto a romperte la madre con tu primo por el cuarto, el terreno? Pero se te olvida que el que pagó eso fue tu abuelo, tu pariente, tu bisabuelo. Y pregúntale, creo que a veces ni siquiera terminaron de pagar y cuando se supone que se muere la persona se cancela la deuda. Imagínate, te tienes que morir para terminar de pagar la deuda de una casa. Solamente vean cómo una persona sí se adentra en los pueblos, entre la peste, la gente pobre, mugrosa, ignorante, analfabeta, delincuente. Y no es solamente para hacer publicidad y grabarse unos segundos con la gente jodida y después mandarla a bañar a su casa. Y créanme que la gente que va a apoyar al presidente en cualquier situación no va a ser esa gente con autos lujosos, mansiones, millones de dólares, artistas de quinta, amigos empresarios y poderosos, inversionistas. Va a ser la gente humilde, la gente que aunque no esté para apoyarlo en las estadísticas digitales y medios chayoteros de comunicación, va a estar cuando sea el momento de elegir un líder. No un payaso vestido de niño guapo, de niño fresa, intelectual o hasta intimidante. Va a ser el pueblo que vive a diario y se gana la vida honradamente. Pequeños micronegocios, gente que sabe que necesitamos un líder que voltee a ver a la población más necesitada. No porque el mundo no los quiera y se quieran victimizar que son los pobres, somos prietos, mexicanos, etcétera, etcétera. Sino porque hay una enorme desigualdad social y económica y los políticos preferían separar a la población y invertían solamente en los ricos, llenaban sus bolsillos con millones de pesos. Imagínense, preferían eso a apoyar con un poco de dinero a millones de personas. Así que, amigo mexicano, la próxima vez que creas que la aprobación del presidente Andrés Manuel esté a la declive, como siempre digo, infórmate, ve a la raíz de la noticia y pregúntale a la gente jodida si ellos están en desacuerdo. Así que para aquellos que dicen que las estadísticas económicas están mal, en todos sus videos o canales hagan mención del enorme logro que tuvo el presidente al aplicar la ley de austeridad y recortar los sueldos millonarios de muchísimos de sus amigos y familiares corruptos. Así que, bueno, cuando ustedes también se victimicen y digan que el presidente entienda que ustedes así se ganaban la vida, que no había de otra, y que cómo les pueden dejar solamente ganar como 70,000 pesos, lo mismo piensen antes de levantar a un comerciante de la calle que te está diciendo exactamente lo mismo. Entonces le pregunto a Fox y a los que decían que de dónde iba a salir dinero, que no había dinero, que México es pobre, que ya no produce petróleo igual. Pues ahí está. Resulta que sí había varo, pero una parte pequeña de la población mexicana pues estaban de gandallas y se estaban haciendo de fortunas a costillas de la chamba de los mexicanos más jodidos. Qué bueno que les quiten el varo a esa gente culera. Creo que fue el golpe que más les dolió. Sus bolsillos. Yo prefiero ver a estudiantes y, como ustedes dicen, gente huevona y jodida ganándose unos miles, a seguir viendo a estos cabrones, que son pocos y que están ganando y despilfarrando millones de pesos, dólares incluso. Y todavía echando mierda a un presidente que les cortó el suministro. Obviamente entiendo su ardor. AMLO no es economista, pero esta acción es digna de aclamar. No tuvo que vender ni madres de la nación y con el mismo dinero del pueblo se está enfrentando a la crisis actual. No tuvo que pedir ningún préstamo al Fondo Monetario Internacional y endrogar más al país. Este hombre debería ganarse el premio Nobel, como el primer presidente que en lugar de metérsela por el trasero al país, se lo está protegiendo, más bien. Vuelvo a lo mismo, ustedes saquen sus conclusiones y vean si todo lo que dicen las estadísticas es correcto y vamos a llegar al despeñadero algún día. Analicen si realmente el país está mal y si realmente el presidente es tan estúpido como lo ponen en los medios de comunicación. Por mi parte ha sido todo
Y si el video te gustó, regálame un like y compártelo para que más paisanos lo vean. Recuerda salir solamente si es necesario en estos tiempos de contingencia. Y nos vemos en el siguiente video.